buenas tardes, bienvenidos, gracias por su preferencia cada sábado a esta hora, las 6 de la tarde en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, una servidora, Doris Pantaleón, felices como siempre de que ustedes estén ahí con nosotros recibiendo orientaciones e informaciones en este campo tan amplio que es la salud. Buenas tardes, Tati. Hola, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Viendo que discurre el tiempo, el año 2021, y estamos en el mes 8, primera semana de agosto, de verdad, un mes caluroso siempre. Está haciendo mucho calor. Mucho calor, así que nuestro mensaje de siempre es a cuidar la salud siempre, no solamente de COVID. Exacto. No solo de COVID, hay muchas enfermedades, algunas oportunistas, que están ahí, y nosotros no podemos dejar esta sección de comentarios, de introducción del programa, sin unirnos al dolor, pero también a esa despedida inmensa que hizo el pueblo dominicano, a esa gloria nacional que fue don Johnny Ventura. Así es, reconocer el valor, ¿verdad?, de esta figura dominicana que puso y ha puesto en alto nuestro nombre, una persona de valor en el campo de la política, en el campo social, porque en luchas sociales la llevó, que a veces uno decía, pero ¿y qué hace Johnny metido en todo este problema? Pero él le dolía a su pueblo, y en el campo de la música, pues, indiscutiblemente uno de los grandes. No hay un dominicano que no haya movido los piecitos al ritmo de Johnny Ventura, de verdad. Así es, como dicen las personas, y es verdad, cuando sonaba el merengue de Johnny, todo el mundo se movía, aunque estuviera serio, y no se parara a bailar, pero sentía esa música por dentro, así que nos unimos al dolor de su familia y de todo el pueblo dominicano. Así es. Pero también, Tati, junto con esta noticia, sabemos que ya a partir del lunes, el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia han sido las dos primeras demarcaciones del país que han alcanzado el 70% de vacunación de su población meta de vacunable contra el COVID-19, y en base a eso, pues tal como lo prometió el presidente de la República, pues ya el toque de queda se ha eliminado. Digo yo que en realidad eliminación formal del toque de queda. Simbólico, vamos a decirlo simbólico, así. Porque toque de queda no quedaba nada, al menos aquí en el Distrito Nacional. Yo pienso, Doris, que lo que hay que seguir manteniendo las medidas, señora, y nosotros usamos las mascarillas para decir, no importa que levanten todo. Así es. No importa que levanten todas las medidas, pero usted, vamos a tomar esta mascarilla, siga usando su mascarilla, no se aglomere, y por favor, esa gran enseñanza que nos dejó esta pandemia, el lavado de las manos. Yo pienso que esa será una de las grandes enseñanzas que esta pandemia dejó al mundo, mantener la higiene. Sí, porque tomemos en cuenta que países que ya habían levantado un poquito esa restricción del uso de mascarilla y cerrado y abierto lugares para que la gente participara, han vuelto de nuevo a retomar las medidas, porque lamentablemente no sabemos hasta cuándo, porque tendremos, como se ha dicho siempre, que acostumbrarnos a vivir en medio de la situación del COVID-19, porque cuando creemos y nos estamos tranquilos por un momento porque vemos que ha bajado la ola, pues en cualquier momento puede resurgir, porque las variantes continúan surgiendo y cada día hay variantes nuevas, y nuestro organismo no está adaptado a esa nueva variante, y por eso es que se ven que surgen entonces casos y se dan las denominadas olas, que ya hay países que van por cuarta y quinta olas del COVID. O rebrote. Y bueno, señores, nosotros con esto concluimos esta sección de comentarios, pero hoy sí es verdad que le vamos a pedir que usted se quede, que permanezca con nosotros, porque tenemos una invitada, siempre son de lujo nuestros invitados, pero la nuestra de hoy no acostumbra a dar entrevistas. Y que teníamos mucho tiempo queriendo de que debemos tener como 2 años y algo pidiéndole una entrevista, porque ella tiene mucho que aportar. Así que quédese ahí que le vamos a dar una sorpresa. Venimos ahora con esa invitada. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de 2x3, con nosotras, dos mujeres, con el desarrollo de 2x3 en salud. Y para nosotros es un verdadero honor, un placer tener con nosotros a una mujer de éxito, pero no solamente de éxitos en el plano profesional, sino también en el plano humano. Se trata de Milagros Ureña de Báez, que es la directora de Sedimat. Una mujer que no es dada a salir en cámara mucho, porque lo de ella es detrás de las cámaras.
Es decir, acción, trabajo. Muy buenas tardes, Milagro. Gracias por estar aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dori. Buenas tardes, Altagracia. Gracias por la invitación. Como decía Altagracia, de verdad que yo soy de bajo perfil. De bajo perfil. Sí, lo mío es... Quienes te conocemos y hace muchos años y tiempo que nos conocemos, sabemos que eres una hormiga, una hormiguita trabajadora, y entonces algo que yo le decía a Tati que me gusta de Milagros y que me llama la atención es que está en todos lados, en Sedimat, porque los directores, por lo general, es lo que uno tenía acostumbrado a ver, estaban en su oficina, llegaban, pero yo iba a Sedimat a cualquier chequeo y fácilmente me encontraba con Milagro en un pasillo, caminando, mirando, entonces eso te permite y le permite a la persona tener una visión completa de lo que está pasando en la institución que dirige. Entonces, esa era una parte de las cosas desde un inicio que yo admiraba de ti. Digo yo, Milagro no está sentada en su oficina esperando a verlo, a firmar solamente papeles. Milagro está viendo lo que está ocurriendo, Milagros. Y queremos eso, queremos empezar contigo que nos cuentes esa experiencia. ¿De dónde viene primero Milagros Ureña? ¿Cuál es su formación? ¿Es milagro médico? Estamos acostumbrados a que los centros de salud son dirigidos por médicos, sabemos que no, pero cuéntanos esa experiencia tuya. Bueno, yo creo que precisamente eso es algo que, una tradición en el país, que las instituciones son dirigidas por profesionales de la especialidad de esa profesión. Si, fíjense que siempre el ministro de Salud es un médico, el ministro de Educación casi siempre ha sido un educador. Pero realmente a una institución se va a administrar recursos. Por lo tanto, la base tiene que ser administración. Precisamente yo soy administradora de empresa y también bioquímica, o sea que tengo las dos carreras. Me gradué en la UNFU, incluso me gradué con honores tanto en bioquímica como en administración de empresa. Entonces, combinar, mucha gente incluso me dice doctora, cree que yo soy médico. Sí. Bueno, nos dicen a nosotras doctoras también. Sí, porque siempre hablo utilizando muchos términos médicos, pero la bioquímica te da una base para entender lo que es la medicina, porque están vinculadas, es bastante vinculada a la medicina, la bioquímica. ¿Cómo llegas a Sedimat? Porque ese monstruo que nosotros vemos hoy día, que es Sedimat, aquí en el Distrito Nacional, grandote, monstruo por lo de grandote, tiene toda una historia. ¿Cómo llegas a Sedimat? ¿Cuál es la historia de esa parte? ¿Y cómo se desarrolla este centro? Bueno, yo llego a Sedimat precisamente contratada como asesora en diseño organizacional. El doctor Juan Manuel Taveras, que es el creador de Sedimat, me contactó y el señor Luis Taveras, que era el director general de Sedimat, para desarrollar todos los organigramas, descripciones de puestos, todos los manuales, hacer todo el diseño, incluso la misión, la visión, el propósito de lo que iba a hacer Sedimat. ¿Estamos hablando de qué año, Milagros? Estamos hablando del 99. 1999. Antes de que Sedimat abriera sus puertas. Antes de que Sedimat abriera su puerta. Entonces, ahí empiezo a trabajar con el doctor Taveras. Incluso entre él y yo fue que diseñamos toda la estructura orgánica, definimos la misión, la visión, el propósito de lo que él quería y la visión de lo que él quería fuera Sedimat. Perfecto. Pero tú venías del área privada o trabajabas en el sector público. ¿Cómo conocías? O sea, ¿cómo te conocían esa preparación tuya en esa materia? Como consultora, exacto. Sí. Bueno, yo como consultora empresarial, o sea, trabajé en Shell, en Procalca, en Codetel. Vienes también de la Universidad APEC, de ese consorcio. En APEC. Precisamente, yo inicié mi carrera profesional en APEC. Perfecto. Incluso en APEC salí siendo gerente de recursos humanos. Perfecto. ¿Cómo encontraste tú, Milagro? ¿Cuál era lo que había en el sector salud dominicano en ese momento que tú llegas a Sedimat y cómo tú lo ves ahora el sistema de salud? O sea, ¿qué había, cómo se manejaba la salud en ese momento y qué ha significado todo este paso, este crecimiento de esta institución hasta el punto de hoy?
Mira, la salud en la República Dominicana se manejaba, por ejemplo, el sector público, que eran los hospitales públicos, que tenían médicos contratados por un salario. Y en el sector privado, las llamadas clínicas privadas, generalmente los médicos son dueños de un consultorio. Son como asociados. Sí, se podría decir. Realizan los procedimientos, ingresan los pacientes, utilizan las facilidades hospitalarias, pero son dueños del espacio, ¿no?, que tienen. Perfecto. Entonces, el surgimiento tanto del Hospital General como de Sedimat cambia completamente la visión de ese sistema de salud, de lo público y lo privado. Es decir, en estas dos instituciones, el médico trabaja de una manera diferente. Ya por contrato. ¿Y qué se tomó en cuenta? ¿De dónde partió? ¿Ustedes visitaron algunos países? ¿Conocían experiencias diferentes para implementar este modelo en Sedimat? Realmente el doctor Tavera quiso hacer en Sedimat un centro que reuniera todos los medios diagnósticos en un solo lugar, que el paciente no tuviera que ir de un lugar a otro para obtener un servicio de salud. Básicamente eso era lo que él quería. Él decía que él quería un centro único en el mundo. Incluso decía que aún en Estados Unidos tú no encuentras todos los servicios en un solo lugar. Entonces él quería, precisamente su idea siempre fue que el paciente recibiera un servicio de salud integral. Fíjense que incluso aquí es muy común que un paciente, para llegar a un diagnóstico, tiene que ir a varios centros. O sea, entonces, esa fue la idea, que en Sedimat el paciente encontrara todo en un solo lugar. Desde lo preventivo, medicina preventiva, todos los medios diagnósticos, hasta el tratamiento final. Y se ha ido logrando también un cambio en el manejo de los recursos humanos. Tú decías al principio de que los hospitales, los médicos, el personal de salud respondía a un contrato, bueno, del gobierno, ¿verdad?, nominal, pero ustedes establecen a un nombramiento, sí, ustedes establecen otros esquemas, porque recuerdo que al principio era chocante, todo el sector salud público se iba a huelga, pero Sedimat y el Hospital General de la Plaza de la Salud, todo ese consorcio que conforma la Plaza de la Salud, seguía funcionando. O sea, ahí el personal de salud no entraba a ese esquema de huelgas médicas. Así es, realmente incluso en Sedimat y también en el Hospital General, o sea, los médicos tienen un contrato. Incluso, fíjense que en el sector privado los médicos tienen contrato de manera particular con las ARS. En Sedimat no, o sea, todos los médicos se rigen por los acuerdos que tiene Sedimat con las ARS. O sea, Sedimat es responsable frente a la ARS del servicio de todos los médicos. En el sector público, Milagros, nosotros tenemos unos añitos cubriendo la salud del país, se decía siempre a los médicos, nosotros queremos que se nos pague por productividad. Recuerdo al doctor José Rodríguez Soldevila, cuando fue secretario de salud en ese tiempo, que decía, se le va a pagar por productividad, pero sucede que los médicos en el sector público decían que no había dinero para pagarle por la productividad de ellos. Sedimat tiene ese modelo, ese esquema de pago, que el médico tiene un salario y tiene también por lo que produce, y el médico, ¿cómo funciona eso, Milagros? Sí, el modelo de Sedimat es por producción, es decir, los médicos pueden ganar tanto como producen tanto, es decir, el esquema de pago por producción realmente es lo que más conviene a las instituciones de salud. O sea, nosotros tenemos médicos contratados como profesional liberal independiente, donde ellos prestan el servicio. Sedimat les brinda todas las facilidades para que ellos puedan ofrecer sus servicios en Sedimat, pero ellos tienen sus honorarios. Entonces, ellos si trabajan mucho,
ganan mucho. Si trabajan poco, ganan poco. O sea que es un incentivo y una motivación para el trabajo, ¿verdad? Para el rendimiento. Para el rendimiento, porque usted gana en función de qué tanto trabaja. Perfecto, perfecto. Eso da como resultado, Milagro, un mayor esfuerzo, diría yo, un mayor interés de la persona por hacer el trabajo, porque quizás cuando tú tienes un sueldo fijo y dices, bueno, si atiendo 10 pacientes, a final de mes voy a recibir 50,000 pesos. Y si atiendo 2 pacientes, a final de mes voy a recibir 50,000 pesos, ¿verdad? Quizás eso hace que el personal se acomode a una zona de confort y no haga ese rendimiento. Exactamente, precisamente para evitar eso. Generalmente cuando tú tienes un salario que tú sabes que está seguro mes por mes, pues probablemente algunos harán el mínimo, es decir, estarán en una zona de confort porque voy a recibir siempre lo mismo. Pues aquí el ingreso es variable, depende de qué tanto trabaje. Ahora bien, hay políticas, hay normas, hay procesos que hay que cumplir, porque si no se establecen políticas claras, el médico, bueno, si yo veo X cantidad de pacientes, voy a ganar más, pues voy a ver esa cantidad de pacientes, pero probablemente mucha gente crea que ese esquema no permita que el servicio se dé con calidad. Por eso está regido, o sea, no es que yo voy a ver 50 pacientes si mi competencia, mi capacidad es solo para ver 20. Efectivamente. Exacto, o sea, que hay un control en eso. Claro. Milagros, Sedimat, vamos a dejar esta pregunta ahí en stand-by, cuando regresemos ella nos la va a contestar. Sedimat nace y uno de los distintivos para nosotros que la conocimos desde sus inicios era que tú ibas y sentías la calidez y la calidad del servicio que se te brindaba. Por supuesto, era una institución pequeñita que ustedes hicieron crecer. Ver si esa calidad y esa calidez en el personal para atender a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud se mantiene. Pero esa pregunta, Milagro nos la va a contestar después de esta pausa comercial. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros esta interesantísima conversación con Milagros Ureña, directora de Sedimat. Estamos hablando sobre todo lo que ese engranaje que significa dirigir un centro de salud. La pregunta que quedó en el aire, Milagros, al inicio Sedimat, ese personal tenía esa calidez y ¿qué le diferenciaba de cuando una gente entraba a un centro de salud y llegaba a Sedimat, veía la diferencia? ¿Sigue manejándose ese personal? Ya Sedimat creció, por supuesto, con esa misma calidez, y cómo trabajar la humanización en los servicios de salud. La calidez se mantiene realmente. Incluso nosotros tenemos una unidad de seguimiento al paciente que post procedimiento o post visita al centro, esa unidad se encarga de llamar a los pacientes que visitan a Sedimat y preguntar cómo se sintieron con el servicio, pero también cómo se sienten después del procedimiento. O sea, hay procedimientos que son mínimamente invasivos, son ambulatorios, el paciente se va a su casa y siente molestias que creen son propias del procedimiento. Sin embargo, a veces no es así. Entonces, esa llamada hace que si el paciente siente una molestia, se le dice, pues tiene que regresar al centro, y eso incluso ha evitado complicaciones en paciente. ¿Reciben ustedes retroalimentación del paciente de lo bien que se siente quizás cuando le llaman, recuérdese su cita, recuérdese que mañana tiene cita, o cómo se siente después de la cirugía, sí, cómo lo atendieron? ¿Qué le dice la gente? El paciente aprecia más la llamada que se le hace post visita que antes de la visita. Porque generalmente el paciente dice, y eso es parte de la humanización del servicio, el paciente dice, si me llaman para que vaya a recibir el servicio, pero después que se le da el servicio, se pierde el contacto con el paciente. Entonces, el paciente aprecia mucho esa llamada de seguimiento, de cómo usted se siente, cómo se sintió con el servicio que recibió. Entonces, eso el paciente lo aprecia muchísimo. Yo creo que realmente para la segunda parte de tu pregunta, la humanización del servicio, tiene que ver mucho con la capacitación del personal.
O sea, en Sedimat tenemos programa de capacitación permanente para todo el personal. Y claro, hay políticas donde el personal tiene que cumplir con la humanización del servicio, o sea, dar un servicio al paciente que sea humano. De hecho, muchas veces yo siempre en la parte de inducción, cuando me toca, siempre le digo, pónganse en lugar del paciente. O sea, el que va, del otro. Claro, el que va a un centro médico realmente no va porque quiere estar ahí. Y está vulnerable además. Además, la incertidumbre, siempre cuando tú vas al médico tú piensas lo peor. Entonces la incertidumbre, y más si te dan un diagnóstico adverso que tú no esperas, el paciente se siente ansioso, es vulnerable. Entonces yo le digo, piensen cuando ustedes van a un hotel, a un centro de diversión, lo bien que lo atienden. Y usted no necesita que nadie sea amable con usted, porque usted fue a divertirse. Imagínese cuando usted viene a un centro médico que no sabe lo que le espera, entonces encuentre a alguien que no lo trata bien. Y Milagros, ese personal, porque sabemos que no son suizos los que están trabajando en Sedimat, son dominicanos, y al dominicano se dice que se ha comportado, se está poniendo mucho, sobre todo en la pandemia, como muy displicente, como que la pandemia también afectó esa parte humana. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hay un régimen de consecuencias si se denuncia a una persona que maltrató a un paciente, ya sea médico, ya sea personal administrativo? ¿Cómo lograr esa empatía, que es una palabra tan importante en salud, que ese personal se ponga en el lugar de la persona afectada, con su salud afectada? Precisamente, como te decía, uno de los aspectos más importantes es la capacitación, porque mientras más conocimiento tiene la persona, o sea, mucho más empatía puede crear con el otro, porque puede ponerse en lugar del otro, sentir como siente el otro. Por ejemplo, las enfermeras de Sedimat incluso tienen fama de ser las mejores o de las mejores enfermeras del país por el trato que dan al paciente. Pero ellas continuamente están recibiendo capacitación sobre lo que es un servicio humanizado, el ponerse siempre en lugar del paciente, entender las necesidades del paciente y las necesidades de la familia del paciente, porque la familia también hay que integrarla a ese proceso, y eso es parte de la humanización del servicio. Incluso nosotros tenemos un programa de rondas donde la gerente de servicio y las supervisoras de servicio tienen que pasar por las habitaciones de los pacientes para preguntarle cómo se sienten, si la alimentación, si están incluso satisfechos con la alimentación. Entonces, todos los días, la gerente de enfermería, la gerente de servicio y la gerente de hotelería pasan todos los días a visitar cada uno de los pacientes. Y así ellas se dan cuenta, o sea, si las camaristas, si las oficiales de servicio y si las enfermeras están ofreciendo un servicio a los pacientes de su entera satisfacción. Milagro, ¿y la vocación de recursos humanos en salud? Tú que tienes ya muchos años, o sea, hace 20 años atrás, ¿cómo era ese personal que ustedes contrataban, esa vocación al servicio? ¿Y cómo eso ha ido cambiando? Pues te lo pregunto porque a veces decimos, bueno, los jóvenes que se están formando en las diferentes áreas del saber vienen con una visión más al dinero, más mercantilista. Contrario, dicen sobre todo los profesores y los médicos ya de muchos años, contrario a nosotros cuando empezamos que teníamos una vocación. ¿Cómo tú has visto que ha ido cambiando esa situación? Y si realmente entre los jóvenes que ustedes contratan ven ese interés más por ganar dinero o por la atención que se brinda, a ver cómo tú ves cómo se está manejando esa parte. Si tú comparas 20 años atrás con lo que está ocurriendo ahora. Claro.
Yo no creo que realmente la vocación haya cambiado. Incluso en esta pandemia se puso de manifiesto cómo el personal médico, enfermeras, bioanalistas, médicos, se volcaron en la atención, aún exponiendo su propia vida y la vida de su familia, a la atención de los pacientes con COVID. Yo creo que la vocación sí se mantiene. Ahora bien, el mundo cambió. Las necesidades de hace 20 años no son las mismas necesidades de hoy. Ahora. O sea, antes un médico no necesitaba un carro para trasladarse. Sí. Hoy el médico necesita un carro. La sociedad le exige más a ese médico. Exactamente. Entonces, el médico también se desenvuelve en un medio social que le exige más que hace 20 años. Entonces yo no creo que haya cambiado la vocación. Lo que cambió fue las necesidades. Cambió el medio en que se desenvuelve. Milagros, sería bueno conocer un poquito por dentro de Sedimat. La gente lo ve, esa estructura inmensa que fue creciendo del edificio madre hasta ese cardiovascular imponente. ¿Cuál es la capacidad que tiene la institución en términos de cama? Aproximadamente cuántas personas laboran, médicos sobre todo, trabajan ahí, pero el médico no funciona sin el personal administrativo, porque eso es un conglomerado, una relación armónica, que el personal administrativo apoya al personal médico, no puede funcionar una cosa sin la otra. Sí, Sedimat tiene actualmente unas 250 camas. 250. ¿Empezó con cuántas camas, Milagros? 0. Se ingresaban en el hospital general en principio, sí, ¿verdad? Inicialmente, bueno, recuerden que Sedimat realmente nace como un centro de diagnóstico. Sí, sí. Aunque el nombre tenía medicina avanzada. Y telemedicina. Y telemedicina. Recuerden que el proyecto no se completó. Incluso lo que era el centro de telemedicina nunca se construyó. Y lo de medicina avanzada era parte del sueño del doctor Tavera. Tenía una visión amplia. Claro, pero realmente cuando yo empecé como directora general de Sedimat en el año 2002, Sedimat no tenía ni siquiera oxígeno, ni agua caliente. O sea, no tenía prácticamente... Porque ahí se hacían tomografías, radiografía, sí, para estudios. Básicamente era así un centro de diagnóstico, era estudios diagnósticos, luego se hizo el laboratorio y así fue como empezó. Entonces, hoy Sedimat tiene 250 camas, tiene personal, ¿qué cantidad? 1.800 empleados actualmente. O sea, cuando en el año 2002 Sedimat tenía 52 empleados. Dios mío. Que el crecimiento ha sido y ha ampliado servicios. Por ejemplo, ¿cuáles servicios novedosos? Sabemos que siempre ha estado a la vanguardia Sedimat. Pero Doris, vamos a comerciales. Perfecto. Y entonces venimos con la gama de servicios, si te parece, que tiene Sedimat, que siempre ha sido una institución vanguardista en términos tecnológicos, y la gente dice, ahí se hace de todo. Vámonos con esa respuesta de Milagros Ureña de Báez, directora directora de Sedimat. Iba a decir el nombre completo, que es largo. Directora de Sedimat. Regresamos ahora con ella después de estos comerciales. 2x3 en salud. Gracias por seguir con nosotros. Milagros Ureña, directora de Sedimat, nos está contando toda su experiencia de su llegada a dirigir ese centro de salud hace más de 20 años y cómo ha ido creciendo Sedimat. Hablábamos, Milagro, de esa gama de servicios que ofrece Sedimat y en cuáles aspectos podemos decir que Sedimat ha ido marcando las pautas en República Dominicana en materia de servicios de salud. Mira, lo más importante que nosotros tenemos, además de que Sedimat fue pionero en la introducción de tecnología avanzada al país, fue hacer procedimientos que nunca antes se habían hecho en el país. Yo recuerdo que una vez yo reuní los médicos para decirle que íbamos a comprar un sonógrafo
y el sonógrafo costaba $250,000. Todos los cuartos del mundo, tal vez Sí, en ese tiempo. en ese momento. Sí. Y los médicos me dijeron, pero se está volviendo loca. Con $250,000 yo voy a Miami y compro 5 sonógrafos usados y puedo atender 10 veces la cantidad de pacientes que voy a atender con uno. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos adquiriendo un equipo que nos va a permitir hacer procedimientos que no se hacen en el país. Y efectivamente compramos ese y es así como se inicia en el país lo que son los Doppler, que ya son tan comunes en el país. Y así fuimos incluso adquiriendo tecnología que nos permitiera hacer procedimientos que no se hacían en el país. Pero la tecnología tiene que estar acompañada de un personal calificado para manejar esa tecnología. Y es precisamente ahí fue donde nosotros iniciamos lo que es la capacitación médica. Empezamos incluso en el año 2001 una residencia en imágenes diagnósticas y aprovechando las relaciones que el doctor Tavera tenía en el Mass General Hospital, donde él fue durante 50 años, 30 años, él fue director del departamento de imágenes. Y el cuando él falleció, falleció, radiólogo, ¿verdad? Radiólogo. Cuando él falleció, en su honor, el Mass General creó un fellowship donde uno de nuestros residentes iba a hacer una subespecialidad 1 o 2 años. Así, Serimas es el único centro en el país que cuenta con radiólogo subespecializado. Es decir, las imágenes del sistema nervioso son interpretadas por un neuroradiólogo. Las imágenes de músculo y hueso son interpretadas por una radióloga musculoesquelética. O sea que generalmente, Milagros, son técnicos lo que hay en esas áreas, ¿verdad? Son subespecialistas. Ajá. Porque después de haberse graduado de radiólogo, entonces hicieron una subespecialidad en neuroradiología. Pero la tradición, digo yo, en los centros nuestros es que esas interpretaciones de esas imágenes las hacían técnicos solamente. Radiólogos generales. Radiólogos generales. Okay. Pero también quien hace el estudio y que también queda el estudio son los técnicos. Y los técnicos eran empíricos. Sí, claro, era así. Eran empíricos. Yo recuerdo que nosotros trajimos un especialista para impartir un entrenamiento, dar unas aplicaciones de rayos X, y cuando fue a visitarme para decirme que él no podía dar el entrenamiento porque nuestros técnicos no tenían la base física para entender el equipo de radiografía. Entonces nosotros creamos, junto con la asesoría de la Universidad de Marsella y con la Universidad Católica Santo Domingo, una licenciatura en imágenes médicas, que ya hoy en el país hay más de 400 egresados de esa licenciatura en imágenes médicas, que son lo que están haciendo precisamente en todo el país. O sea, que ese es uno de los aportes intangibles de SEDIMAT, porque no se ven. Y además, nosotros ese modelo de subespecialización que tenemos en nuestro departamento de imágenes diagnósticas, también lo llevamos a las otras especialidades. Por ejemplo, en cirugía, nosotros tenemos especialistas, por ejemplo, en cirugía de tiroides y paratiroides, especialista en cirugía bariátrica, cirujano en hernia, o sea, otro en colon, de manera que esa subespecialización permite que los médicos puedan hacer su trabajo con mucho más precisión y mucho más calidad, porque no hacen de todo. Entonces, esa parte de su especialización yo creo que es una de las cosas más importantes y que ha permitido que SEDIMAT, o sea, esté en el lugar de preferencia en que está hoy. O sea, esa combinación de tecnología y un personal subespecializado
es la clave del éxito que Sedimat ha Milagros, tenido ustedes hoy. tienen dos servicios que por lo que Sedimat se conoce mucho también, que es la parte cardiovascular, de hecho tienen un edificio, el edificio cardiovascular y los chequeos preventivos. Yo conocí a Sedimat hace 21 años justamente por un chequeo preventivo, un colega y yo que nos llamaron para ver lo del chequeo preventivo. ¿Cuáles son las fortalezas de esos dos y cómo es el personal de esas dos áreas también? Bueno, el plan ejecutivo precisamente surge para crear lo que es un sistema de medicina preventiva. Que es como si diríamos una atención primaria. Exactamente, es una atención primaria porque es un chequeo que te permite conocer tu estado de salud y además en un tiempo récord. En 4 horas te hacen entre estudios de laboratorio y de imágenes unos 35 estudios. ¿Es Sedimat pionero en esa materia en el país? Sedimat es pionero y de verdad que nos sentimos muy orgullosos, no solamente por la cantidad de personas que fueron a hacerse ese estudio aparentemente sanas, y gracias a ese chequeo se le detectó una enfermedad que pudo haber llegado a catastrófica de no haberse hecho a tiempo. Ha estado aquí con nosotros el doctor Franklin Peña y justamente ha dicho eso mismo. Gente que aparentemente estaba sana y cuando llegaba ahí se sometía a ese montón de estudios, entonces se detectaban. Incluyendo pacientes, ¿verdad?, famosos de la vida social dominicana. Sí, y sobre todo porque ya ese chequeo ejecutivo ha sido replicado por otros centros, sí, y ese también es un aporte porque Sedimat como institución sin fines de lucro está al servicio de la sociedad dominicana y nosotros lo que pretendemos es que todos los programas y todas las buenas prácticas que nosotros tenemos sean replicadas incluso. Se ha ido creando entonces, Milagro, a partir de ahí esa cultura de prevención, por lo menos en una parte de la población dominicana. Sí, cada vez más dominicanos están conscientes de la importancia de la medicina preventiva, de que un chequeo preventivo, un chequeo médico a tiempo puede evitarte una enfermedad catastrófica y más porque ya sabemos que muchas de las enfermedades catastróficas como el cáncer son asintomáticas. Exacto. Sí, es cierto. Exacto. Milagro, sabemos que en República Dominicana las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar y en muertes y en enfermedades. Ustedes empezaron pequeños, decíamos al principio, ingresaban muchos pacientes cardiovasculares porque empezaron a hacer todo este tipo de intervenciones de cateterismo, de cirugías abiertas, que era lo que se usaba en ese momento. Y vemos que crean ustedes un gran centro cardiovascular destinado nada más para la atención de este tipo de enfermedades. ¿Qué lo lleva a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué demanda tenía Sedimat de pacientes que lo lleva a decir, no, ya no podemos aquí, vamos a hacer un centro para esto? ¿Qué lo lleva a ustedes a crear esta plataforma solamente para este tipo de atenciones? Mira, el doctor Taveras tenía un plan maestro para lo que era la Plaza de la Salud. Saben que el doctor Taveras fue precisamente el creador de lo que hoy es la Plaza de la Salud. Milagro, vamos a pedirte un permisito para que nos desarrolle bien quién era el doctor Taveras, explicarle un poquito a las generaciones que quizás no conocen mucho de él y sobre el centro cardiovascular, pero vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Milagros Ureña, directora de Sedimat. Milagro, una preguntita sobre el centro cardiovascular, lo que dio origen a esto, por qué surge este centro y al final, porque no quiero que se me vaya el tiempo sin que tú me cuentes tu experiencia sobre esos casos que te han impactado, porque yo sé que tú te mezclas mucho con los pacientes y asumes muchos casos sociales sobre todo, para que nos cuente un poquito la experiencia de eso, pero terminemos el tema del cardiovascular. ¿Qué lleva Sedimat a destinar un edificio completo a esta enfermedad? Cardiovascular. Sí. Cardiovascular Sedimat. Pues como te decía anteriormente, el doctor Taveras tenía un plan maestro para desarrollarlo en lo que hoy es la Plaza de la Salud. Entre paréntesis, Milagros, recuérdanos quién fue el doctor Juan Manuel Taveras. El doctor Taveras fue un médico dominicano
reconocido como el padre de la neuroradiología, que por más de 50 años ejerció la medicina en Estados Unidos y reconocido mundialmente. Incluso el doctor Tavera ha recibido premios prácticamente en todos los países del mundo. O sea, es el médico dominicano incluso un mocano. Que más, mocano de pura mocano, que más literatura médica ha escrito. Incluso él fue profesor de la Universidad de Harvard y sus libros son libros de texto en la Universidad de Harvard. Y él fue quien concibió el concepto de Plaza de la Salud, ¿verdad? Y le presentó esa propuesta al entonces presidente Joaquín Balaguer, si no me equivoco. Sí. Entonces, él precisamente concibió centros especializados. Entonces, el doctor Tavera tenía en plan un centro de oncología, un centro de diagnóstico, un centro avanzado para enfermedades cardiovasculares, un hospital de niños, es decir, él concibió un conjunto de centros médicos especializados y es él precisamente quien tenía la idea. De hecho, él era una persona, era un gran visionario. Él hablaba precisamente ya en los años inicio del 2000, el doctor Taveras hablaba de que las enfermedades cardiovasculares serían la causa de muerte más importante en el mundo. O sea, que ya él sabía a lo que íbamos. Y precisamente por eso él quería que se hiciera un centro especializado en enfermedades cardiovasculares. Y ahí surge entonces, crean ustedes este concepto, ¿cómo la cantidad de pacientes que ustedes? El cardenal también, ustedes ven que el cardenal pasó por la experiencia de hacerse en Sedimat una cirugía cardiovascular. Además de que el cardenal siempre estuvo muy identificado con la labor que viene desarrollando Sedimat de cirugía cardiovascular pediátrica. Recuerden que la única unidad de cirugía cardiovascular pediátrica que hay en el país, que incluso ofrece servicios de cirugía, de cateterismo, el pediátrico, electrofisiología pediátrica, o sea, la tiene Sedimat. Y el programa social que nosotros tenemos, o sea, donde han sido ya casi 4.000 niños operados, incluso niños de muy escasos recursos. Que antes había que llevarlo fuera del país a estos niños pequeños que tenían problemas del corazón. Entonces tenemos incluso la unidad cardiovascular pediátrica más completa, no solamente del país, sino incluso de la región. Milagros, esta parte del doctor Tavera, donde quiera que esté cumpliendo con toda esa meta que ha cumplido Sedimat, debe estar satisfecho, contento de que se haya podido hacer. Pero Doris te preguntaba, que no quería que le dejara de tocar, esos grandes hechos, esos grandes casos que tú has visto dirigiendo una institución por más de 20 años y que te han impactado, sobre todo en la parte humana, porque sabemos que te involucras en casos de pacientes, que vas y los visitas, nos han dicho muchas personas que tú te involucras tanto que vas a la habitación a ver esos pacientes, cosas que te hayan impactado, que te hayan marcado. Que incluso recibe cartas de pacientes solicitándote servicio y dándote las gracias por los servicios. Así es. Mira, hay dos casos que realmente siempre los recuerdo. Un caso fue de un paciente que estaba interno, incluso ese paciente, como era de escasos recursos, fue costeado por el plan social nuestro. O sea, Sedimat tiene un plan social donde los pacientes son evaluados y dependiendo de su condición socioeconómica, el paciente paga. Exacto. Incluso si el paciente es de extrema pobreza, el paciente no paga nada. Entonces el paciente estaba ingresado en la habitación y me dijeron que el paciente no quería comer y que quería irse. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Hay alguna razón? No, él dice que no. Cuando le llevan la comida, él dice, no, llévensela de ahí, que yo no quiero. Y no quiere que le pongan medicamento. Y yo fui a verlo. Y le digo, yo soy la directora del centro y me han dicho que usted no quiere comer, que usted no quiere los medicamentos. ¿Por qué? Me dice, no, ¿usted cree que yo me voy a comer eso que me traen en bandeja con
con pañito y todo. No, yo me quiero ir de aquí, pues yo no tengo con qué pagar todo eso. Ay, el pobre. Pues cuando yo le dije al Señor que él no tenía que pagar nada, que precisamente así es como se le lleva los alimentos a todos los pacientes. Entonces el Señor lloró y dijo, no, pues que me traigan mi comida. Ay, el Posición pobre. ante Dios. Mira, esto me va a costar esto me va a salir caro si me como esta comida. Hay un caso que realmente también me impactó mucho. Otra paciente de plan social, atendida por el plan social, y estaba en la unidad de cuidado intensivo, recuperándose de una cirugía, y estaba al lado de la esposa de un ex presidente de la República. Wow. Entonces, ella veía que los mismos médicos, las mismas enfermeras y los alimentos con la misma presentación Wow. de la ex primera dama. Okay. Entonces, cuando ella fue, todo esto ella lo narra en una comunicación que me envía. Cuando ella es de Bonao, llega a su campo en Bonao y le dice, la comunidad, ustedes saben que en el campo, cuando usted llega de la claro, capital, todo el mundo va a verlo. Sí. Y van a verla, ella le contó su experiencia de que ella había estado al lado de esa ex primera dama y que la trataban, los mismos médicos la atendían, las mismas enfermeras, y que le daban la misma alimentación que le daban a ella. Entonces, según narra ella, le decían, pero tú no quedaste bien, tú quedaste loca, porque ¿cómo tú dices que a ti te van a atender Igual. los mismos médicos, te van a atender igual que como atendían otras? O sea, son experiencias y realmente en Sedimat tenemos el concepto de que la medicina tiene que ser buena, pero tiene que ser buena para todos, porque la salud es la misma para todo el mundo. Entonces, fíjense que en Sedimat, por ejemplo, nosotros no tenemos diferencia en la atención al paciente. Es el mismo personal, son los mismos médicos, las mismas enfermeras para atender a todo el personal, es la misma alimentación, dependiendo, claro, de lo que tenga cada paciente. La enfermedad que tenga cada paciente, pero sobre todo las comodidades en la habitación son iguales. Fíjense que en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, había diferencia, la camita mecánica, que no había teléfono, no hay televisión, no hay nada para el que es el que está cuidando pobre o el que tiene separaciones de habitaciones. Sí. Sin embargo, en Sedimat las habitaciones tienen exactamente todas el mismo concepto, la misma cama, la misma medida de seguridad y el mismo mobiliario. ¿Qué diferencia, por ejemplo, es el espacio? Usted quiere una suite, usted quiere más espacio. Pero ya eso es lo que usted quiere. Ya eso es lo que usted quiere. Eso es lo que usted quiere. Usted quiere más espacio, usted quiere una sala porque usted va a recibir muchas visitas, entonces usted se va a una suite. Pero la suite tiene exactamente la misma cama que tiene la cama de la habitación sencilla. Bueno, se nos fue el tiempo y no hablamos ni de COVID, que sabemos que Sedimat fue ha sido uno de los centros que más camas. Pero con eso COVID logramos que Milagro le coja un cariño a la entrevista. Sí, vuelva a contarnos. Bueno, Milagro, ya nos queda el último minuto por si tú quieres alguna exhortación a la población. Estamos todavía viviendo esta situación de pandemia y sabemos que la responsabilidad de cuidarnos es de cada uno de nosotros. Entonces, te dejamos para si quieres dar algún último mensaje final antes de despedirnos. Sí, hay que seguir cuidándose. Como al principio ustedes decían del programa, uso de mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y evitar las aglomeraciones. Fíjense que incluso países como Estados Unidos, que eliminó el uso de mascarilla, ha tenido que volver de nuevo. Lo mismo pasó en Israel. Entonces, aunque ya no tenemos toque de queda, continuemos con las mismas medidas de seguridad. Recuerden que aún estando vacunados, podemos contagiarnos del Ese virus. es el mensaje clave
asúmalo, nosotros lo asumimos también, así que saliendo de aquí tomamos nuestra manito limpia y a limpiarnos las manos. Nuestra mascarilla. Milagros, muchísimas gracias por habernos dado el honor de compartir con nosotros y orientarnos y educarnos y darnos a conocer esa institución tan importante para la República Dominicana. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América.